Las bienaventuranzas. Bienvenidos a una clase más de Biblia. Las bienaventuranzas aparecen en Mateo y en Lucas, pero con distinta extensión. El relato en Mateo es mucho más largo, son 8 las que generalmente se aceptan, y se encuentran entre los versículos del 3 al 10, ya que las que van en 11 y 12 se toman como duplicadas o como una prolongación de la octava bienaventuranza. Sin embargo, hay autores que la aceptan como la novena bienaventuranza. Las bienaventuranzas. Bueno, el recurso literario de las bienaventuranzas es un producto semita. En la escritura es usado varias veces en el Antiguo Testamento. Si vemos en el Salmo 1, encontramos una bienaventuranza. Si vemos Proverbios 3:13, también encontramos, ¿no?, bienaventuranzas. Y en los escritos rabínicos, que no están en la Biblia, pero escritos rabínicos, encontramos varias. Es un recurso narrativo, es un recurso literario muy usado en la literatura semita. Ahora, las bienaventuranzas evangélicas aparecen rimadas al modo hebreo, hemistiquios, o dos medios versos, para decirlo claro. En la primera parte se señala una virtud y en la segunda parte el premio que le corresponde. Es un verso en dos partes. La primera señala una virtud, la segunda el premio que le corresponde. De la confrontación de las bienaventuranzas de Mateo y Lucas, vemos que las de Lucas son más materiales y las de Mateo más espirituales. Lucas dice, por ejemplo, la palabra pobres, y Mateo dice pobres de espíritu. En Mateo se usa la tercera persona. Se dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Es una forma más universal de decirlo. En Lucas utiliza la segunda persona. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. La fórmula en segunda persona parece que era la forma primitiva. Va dirigida a los discípulos y a los apóstoles, sobre todo cuando habla de la beatificación de los perseguidos. Si bien la versión de Mateo es más universalista, la de Lucas parece conservar la forma más primitiva, la forma arameica, en la formulación aparentemente más materialista, ¿no? Ahora, Lucas aparentemente beatifica el hambre, la pobreza, el llanto. Y Mateo evita dar esa interpretación materialista, por eso agrega palabras y frases que matizan esto y le dan una orientación más espiritual. Veamos. Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora vamos a desglosarlas. Primera bienaventuranza. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, en Mateo 5, versículo 3, se utiliza la palabra pobre, en griego ptojos, y en el Antiguo Testamento seguido se usaban expresiones hebreas como ani o aniyim, en Éxodo o en Levítico, etc., que quiere decir gente que no posee tierra. Se refiere a personas que son muy pobres en lo material. Pero Mateo también agrega la palabra humildes o pobres de espíritu. Aquí está la novedad cristiana en relación al Antiguo Testamento. Se refiere a gente que se reconoce pobre ante Dios y pone toda su confianza en Dios. Se refiere a la gente que sabe que todos somos pobres delante de Dios. Delante del Creador del universo, delante del amo del universo, todos somos pobres. Gente que reconoce la miseria espiritual en que nos tiene el pecado y no confía en su propia justicia. Es decir, hay gente que reconoce
su miseria espiritual y no confía en su propia justicia. No se consideran justos en su propia opinión, sino que asumen su estado y se vuelven a Dios. Cristo no promete bienes materiales. Cristo a estos pobres les promete su ingreso al reino, siempre y cuando exista una actitud de simplicidad y humildad. También puede conservar parte de su sentido original, es decir, la gente que es pobre materialmente, pero que es desapegada de los bienes materiales y confía en Dios. Ellos moralmente ya están preparados para el reino. El premio de la bienaventuranza es el reino de los cielos. Aquí hay que tener cuidado porque se puede ser pobre materialmente y no ser humilde. Se puede ser pobre y arrogante, pobre y orgulloso, pobre y de dura cerviz. Por eso, en este caso, los pobres materiales que tienen una buena disposición espiritual y una confianza en Dios están aptos para el reino. Y aquellas personas que aunque no sean pobres materiales pero tengan esta disposición también están aptos para el reino. Segunda bienaventuranza, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. La palabra griega significa contristados, con una angustia profunda en el alma. Se refieren a un dolor real, a un dolor profundo. No se refieren a cualquier llorón, no se refieren a cualquier persona que llora. Se refieren al cristiano que está contristado por su pecado. Se refieren a un dolor moral por tener una recta actitud ante Dios. Es decir, aquellos que lloran porque les duele su pecado. El Mesías es la consolación de Israel. ¿Ok? Tercera bienaventuranza, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Se refiere a los que reciben la palabra de Dios con dulzura y humildad, los que aceptan la palabra de Cristo y que no la reciben con rebeldía. Porque mucha gente escucha la palabra, pero poca gente la toma como es, la palabra de Dios, que no acepta refutación, que no acepta justificación humana. Es decir, es aquellos que escuchan la palabra de Dios, la aceptan con dulzura, con humildad y la incorporan a su vida. Y no que están en rebeldía diciendo, no, eso no es para mí. Cuarta bienaventuranza, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Se refiere al reino de los cielos y su justicia. El que tiene hambre del reino lo busca por medio de su conducta, cumpliendo la voluntad de Dios. Esta es una justicia que supera a la de los fariseos. El premio es que serán saciados, serán saturados, serán henchidos, serán llenos de esta justicia. Entonces, aquellos que tienen hambre y sed de justicia son los que tienen hambre y sed de la ley de Dios y de la palabra de Dios. Entonces no se refieren a tu propia justicia o tu justificación. Todos los hombres son justos en su propia opinión. Quinta bienaventuranza. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza viene solo en Mateo, no tiene paralelo en Lucas. En Proverbios 17:5 dice, el que tiene compasión encontrará misericordia. Es necesario tener misericordia para obtener la misericordia de Dios. Recordemos que en el Padre Nuestro, Jesús nos orienta en el mismo sentido. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en Mateo 7, versículo 1 y 2, vamos a encontrar el principio de con la medida que mides se te medirá. Sexta bienaventuranza, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También es exclusiva de Mateo. Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Yahvé y se estará en su lugar santo? El de limpias manos y puro corazón. Pureza moral y autenticidad más allá del legalismo farisaico y del ritualismo infértil y materialista. Dios quiere una rectitud moral, y esta rectitud moral es para ver a Dios. El Salmo 11 dice, los rectos verán su benigna faz. Y en Hebreos 12, 14, a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Obedecer su palabra y ser obedientes de inmediato. Dios no puede ser burlado. Si Él pide santidad, esa debe ser nuestra meta. Es la forma de establecer el reino, sin violencia física, sino difundiendo la paz del reino entre los hombres. Séptima bienaventuranza.
Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solo el que tiene la paz, sino los que hacen paz para los demás, los que son pacificadores, ser llamado hijo de Dios. En este caso, ser llamado hijo de Dios equivale a ser hijo de Dios. Octava bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque la justicia es la doctrina del reino. En este caso se refiere a que seas perseguido por creer y practicar el cristianismo. Novena bienaventuranza o complemento de la octava, versículo 11 y 12. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. En la octava y novena no se refiere a cualquier perseguido, sino a aquellos que son perseguidos por causa de... Es evidente que este no es un mensaje para la multitud, sino para los discípulos que ya han decidido seguirlo. Cuando vemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 que Jesús llegó y se sentó, quiere decir que va a enseñar, como lo y se sienta. Y había discípulos y había multitud. Estaban sus discípulos más cerca y atrás estaba la multitud. Este texto lo escuchan todos, pero es principalmente dirigido para sus discípulos, para aquellos que ya han decidido seguirlo. Para los que han aceptado esto, estas bienaventuranzas son los pasos que han aceptado ser cristianos.